Dios les bendiga, amados hermanos. Les damos la bienvenida a esta conferencia de liberación nivel número 1, clase número 7 de la Escuela Aviva Fil, Formación Integral Libérate. Desde la ciudad de Tuluá, Colombia, con mucho cariño, les saluda a sus pastores y fundadores Oscar Mauricio Lezama y Andrea de Lezama. Bueno, mi amor, bienvenido. Bueno, gloria a Dios, damos la bienvenida a todos ustedes, hermanos que nos ven, que nos escuchan a través de las redes sociales. Reciben un abrazo poderoso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amor. Le recordamos también a nuestros hermanos los números telefónicos de Aviva Fil, 315-647-0234. También les recordamos que estamos en Facebook, en YouTube, y deben de comunicarse con nosotros para mayor información. Nuestro correo electrónico es avivatuluá@hotmail.com. Entonces empezamos esta conferencia en bendición, nivel 1, clase número 7. Así que mis hermanos, muy atentos como siempre. Lápiz, cuaderno, hoja, y estén atentos a toda la conferencia porque el Señor nos va a enseñar muchas cosas hermosas, preciosas, conforme a su palabra. Gloria a Dios. ¿Sabe? El título de la conferencia es ¿Cómo entrar en un proceso de liberación? Cómo entrar en un proceso de liberación. Vamos a hacerlo conforme a la palabra de Dios que dice la Biblia, así que estén muy atentos a lo que el Espíritu Santo nos dirija en esta hora. Hemos hablado en todas las demás conferencias respecto a la liberación, porque esta es una escuela de liberación para hijos de Dios, porque el pan es para los hijos, para cristianos. Hemos enseñado sobre la oración de libertad, la oración de fe, hemos enseñado sobre la renuncia, sobre que hay que renunciar al pecado. Entonces, en el proceso de liberación se debe hacer algo muy importante. Lo primero que tiene que hacer una persona que necesita liberación es hacer la oración de fe. En caso tal de que ya sea cristiano, no importa, vuelva a rectificar su oración, su compromiso con Dios, su compromiso de que es un hijo y una hija del Señor. Hacen la oración de fe, o también le llamamos nosotros la oración de libertad. Y también hay una oración que es la oración de sanidad. Si esa persona que necesita liberación, necesita también ser sana, tiene alguna enfermedad y necesita ser libre de esa enfermedad, también hace una oración que es la oración de sanidad, y también hay una oración de renuncia que se hace conforme al cuestionario de liberación. ¿Por qué nosotros invitamos a las personas que necesitan liberación a hacer una oración? Porque eso va de acuerdo conforme a la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es importante declarar. Cuando tú declaras, estás aceptando el poder y la libertad de Jesucristo. Por eso dice la Biblia en San Juan 8:36 que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces en el confesar hay un poder, ¿sí? El poder de la confesión. Entonces es importante que hagamos la oración de libertad, la oración de sanidad y la oración de renuncia, ¿sí? Entonces son importantes que hagamos esas oraciones delante del Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la oración es importante para todo. Aún para empezar esta conferencia, la oración tiene poder. Por eso, pastor, empezamos con esta introducción de esto primero que se tiene que hacer en una liberación, diciendo la importancia de la oración. Igualmente, en todo lo que hagamos, la oración es interesante, es importante, tiene poder. Pastor, vamos a entregarle esta conferencia al Señor, porque esta conferencia usted va a aprender como hijo de Dios cuál es su autoridad. Que usted va a empoderarse en el nombre de Jesús y a saber que usted tiene poder de parte del Espíritu Santo, de parte de Jesucristo, para poder ejercer la liberación aún en otras personas, porque este es el llamado, está la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Así que vamos a orar, pastor.
Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres un Dios bueno, maravilloso, glorioso. Tú eres excelso, Señor. Presentamos cada persona, Señor, que está allí escuchando Espíritu Santo. este estudio, este nivel, Padre. Aleluya, Que tu poder y tu Espíritu de gloria Dios. descienda ahora Te mismo en el alabamos, nombre Señor, te maravilloso de Jesús. bendecimos, Señor. Señor, que tu Toma el gracia, que tu favor, que toma tomas el control, control, cúbrenos toma con el tu dominio, sangre Señor, que tu Espíritu preciosa, Santo sea Señor guiando, amado, sea Padre. capacitando, En sea el abriendo el nombre de entendimiento, Jesús. poderoso Dios. Obra Que cada poderoso, persona que ven, está en esta Señor, escuela, en el Señor, sea nombre de enteramente Jesús. preparado para Obra toda buena poderoso, obra, Dios. Dios, en Sea el levantado nombre con de poder, sea Jesús. empoderado en el nombre En el nombre maravilloso de de Cristo Jesús. Jesús. Declaramos bendición sobre sus vidas. Señor, gracias, Padre, porque tú nos Aleluya. permites desarrollar este tema en bendición. Amén, pastor. Entonces, hablando de la oración de fe, la oración de fe es la primera que se hace en el cristiano. ¿Qué es la oración de fe? Bueno, es aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Es decirle al Señor Jesús que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Es decirle al Señor que nos perdone todos nuestros pecados y que creemos que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros hace más de 2000 años. Hay muchas cosas y muchas connotaciones que tiene la oración de fe. La oración de libertad es simplemente decir en el nombre de Jesús que nos declaramos libres por lo que Cristo hizo en la cruz, que aceptamos esa salvación, que aceptamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y también la oración de renuncia es renunciando a todas aquellas cosas, si es posible por nombre propio, renunciando a todas esas cosas y pecados que hemos cometido delante de Dios y que realmente nos desatamos. Quiere decir que desde el principio se le quita un derecho legal al enemigo. Nunca se puede hacer una liberación si la persona no ha renunciado a su pecado. Así de sencillo. Exacto. Yo quiero añadir algo allí, amor, porque es importante que la persona que está estudiando en esta escuela de liberación pase por un proceso de liberación. Claro. Porque es importante. Es importante porque nosotros no podemos liberar a otros si no hemos sido libres. Primero. Segundo, la humildad es parte de la humillación ante Dios y el que se humilla será exaltado. Eso dice la palabra. La humildad hace parte del proceso de liberación. Cuando un siervo de Dios es humilde delante de la presencia de Dios, entonces el Señor lo exalta y el enemigo sabe que esa persona ha sido sometida, se ha humillado delante del Señor y el enemigo se tiene que humillar. Es decir, yo me sujeto para que los demonios se sujeten. Yo no puedo pretender que un demonio se me sujete si yo no estoy sujeta. Yo no puedo pretender que un demonio sea obediente si yo no soy obediente. Obvio que muchas veces el Señor respalda su palabra, ¿sí? Somos llamados mas no aprobados. Pero qué hermoso cuando el que practica la liberación sea aprobado por Dios. Entonces, en la liberación, uno de los requisitos para aquel que libera es que sea liberado primero. Es que yo no tengo nada. Eso es una gran mentira. Muchos de nosotros que no han pasado por liberación, lo más seguro es que sí hay demonios o sí hay opresiones demoníacas y necesita ser libre. Por más conocimiento que tenga, por más palabra que tenga, por más pastor que sea, por más profeta que sea, necesita pasar por un periodo y por un proceso de liberación. Nos hemos encontrado en el transcurrir del tiempo con personas de que dicen, no, es que yo no tengo nada, es que yo no necesito liberación. Bueno, y en el momento dado llega el proceso de la liberación, Dios permite eso y empiezan a salir esa cantidad de espíritus inmundos, de mentira, de lujuria, de lascivia, masturbación, de fornicación, enfermedades, maldiciones generacionales. Es porque hay cosas allí todavía ocultas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces llega el Espíritu de Dios y empieza a sacar todo eso. Por eso es importante, usted, hermano, hermana que me escucha, entre al proceso de liberación. Yo lo invito a que busque, a que acuda a nosotros en el poderoso nombre de Jesús para poderle hacer el proceso de liberación, o nuestros líderes que están capacitados también para poderlo hacer. Por eso dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 6 versículo 6: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, se agradará de millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar a misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios, que nos humillemos ante Él.
amar a misericordia y hacer justicia. Cuando Tremendo. hacemos justicia, estamos presentándonos ante la corte celestial para que haya la liberación en nuestra vida. Hay algo que es muy equívoco en algunos líderes cristianos. Piensan que al someterse en un proceso de liberación es porque tienen algo, sienten algo. Mire, así la persona no sienta nada, así la persona ya haya renunciado años a su pecado, así no lo esté practicando, la persona cristiana deben todos pasar por un proceso de liberación, así no lo estén practicando, porque se han visto casos, pastor, amor, donde hemos liberado personas que hace años, un ejemplo, fumaba. Sí, fumaba cigarrillo. Y esa persona dice, yo hace 20 años soy cristiana y yo nunca más, yo renuncié a eso, yo nunca más volví a fumar. Pero en el proceso de liberación vomitan, erutan y salen esos espíritus que se quedaron allí escondiditos porque nunca se les echó fuera. Entonces, hasta que no se les eche fuera, ellos no salen. Es decir, la persona renunció, es cristiana, ya no practica el pecado, pero todavía el espíritu inmundo está allí esperando algún momento. Hay personas que son cristianas, pastores que llevan 40 años en el pastorado y a los 40 años se vuelven homosexuales. A los 40 años caen en adulterio. Reinciden, porque la puerta está ahí. Porque la está puerta la está atadura abierta. ahí. La puerta está Entonces abierta. necesita que haya un rompimiento desde raíz en el nombre de Jesús. Exactamente. Entonces la gente piensa, no, qué vergüenza, qué pena, yo ya soy pastor, ya soy líder, ¿cómo va a pasar por un proceso de liberación? Está mal hecho, es un error, es equívoco esto, y esto es lo que el diablo ha usado por muchos años para que las personas no sean libres. Por eso uno encuentra líderes cristianos ujieres en la iglesia, a la puerta de la iglesia, orgullosos, altaneros, en pobreza, en miseria, con ataduras, pero como, claro, ellos se creen santos. Claro, ellos se creen puros, ellos creen que no necesitan sino el que viene de afuera. Entonces es un problema allí. El enemigo ha ganado ventaja en ese espacio. Ahora, no necesariamente la persona que vaya a pasar por liberación quiere decir que está en pecado. No necesariamente eso, No. sino que hay maldiciones o hay ataduras en la vida de la persona. Amén. Entonces, cuando nos confrontamos a la luz de la palabra, Amén. sí, la palabra es una lámpara que ella viene, ilumina nuestra alma y empieza a sacar todo lo malo, a sacar todas esas ataduras de nuestra vida. Amén. Entonces ya nos va a quedar más fácil buscar a Dios, orar, ayunar, vigilar, estudiar la palabra y empezar a caminar en la vida cristiana. Amén. Porque hay muchas veces que dices, yo me siento bien hoy, todo este mes he estado bien delante de Dios, pero llega el siguiente mes y ¡bum!, el bajón. También he visto en la vida cristiana muchas hermanas, señoras de oración en búsqueda del Señor que están en la iglesia, y uno sabe que son hermanas consagradas que aman al Señor, pero cuando llegan a la iglesia, abren la Biblia, se quedan dormidas. Exacto. Y mantienen así, uno las conoce toda la vida, los 2, 3, 5 años que uno las conoce y son así. Y uno dice, pero son de Dios, no están cometiendo ningún pecado. Resulta que la persona no se da cuenta que tiene una atadura demoníaca y hay que echarlo fuera. Recordemos en las clases anteriores cómo Satanás crea reinos, ¿no? Exacto. O cómo, y en la clase número 6 también sobre la brujería. Muchas veces hay cristianos que se guardan en santidad, pero muchas veces Satanás envía demonios de opresiones para colocar lo que es sueño, cansancio, pereza, desánimo, desaliento. La persona entra en un letargo espiritual y no se da cuenta. Exacto. Entonces, ¿qué hace la liberación? Rompe esas ataduras. Amén. Se van esas opresiones. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aún muchos cristianos que muchas veces dicen, oiga, pero yo tengo ruina, tengo miseria, no prospero, pero yo diezmo, yo ofrendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no veo la bendición si yo estoy cumpliéndole al Señor? Quizás hay un demonio de ruina, quizás hay un demonio de pobreza, de escasez, y necesita Y no se trata de sacarlo en el pecado, nombre no del se Señor. trata que esté practicando el pecado, sino que la persona simplemente no ha sido libre, no se ha hecho una oración de liberación. Hay que recordarles a nuestros hermanos oyentes y estudiantes de Aviva Fil, de Formación Integral Libérate, de esta escuela de liberación, hay que recordarles algo muy importante, de que la persona tiene que realmente buscar la liberación en todo momento hasta que llegue Cristo, para que cuando el Señor Jesús venga nos encuentre santos, una iglesia santa, limpia y resplandeciente. La iglesia necesita buscar esa limpieza cada día, y también recordarles muy exclusivamente algo, una cosa
cosa es la oración normal, la oración que uno hace normal en la casa, en la iglesia, etcétera, y otra cosa es la oración de liberación. O sea, una cosa es la oración y otra cosa es la liberación. Es muy Amén. diferente. Es Amén. muy diferente. Entonces, les recordamos la oración de fe o la oración de libertad y la oración de renuncia de acuerdo al cuestionario de liberación. De acuerdo, hay un cuestionario que nosotros manejamos que ya los de Aviva Fil estudiantes conocen muy bien. Entonces lo llenan y de acuerdo a ese cuestionario pues renuncian a cada cosa por su nombre, a cada pecado por su nombre, porque recuerden que hablamos de las puertas. En la clase anterior, en la conferencia anterior veíamos las puertas abiertas, que pueden ser 6. Hay puertas que el enemigo utiliza, que son maldiciones generacionales, maldiciones habladas, pecados propios, traumas accidentes, la brujería, los pactos, ¿sí? Todos estos son puertas abiertas. Exacto, porque nosotros invitamos a las personas que van a entrar al proceso de liberación con nosotros diligenciar el cuestionario, porque es que es desde ahí donde nosotros nos damos cuenta dónde se originan los problemas espirituales que tiene una persona. ¿Ya? Exacto, desde Entonces, raíz. es de raíz para saber. Entonces nosotros desde ahí partimos a hacer lo que es la liberación. Es como cuando la persona va al médico, ¿sí? El médico pues lo revisa. Muy interesante, ¿sí? eso. Lo Sí. revisa ahí por encimita, pero el médico para saber en sí de dónde se originó de pronto el dolor de cabeza, de pronto la diabetes, de dónde se originó de pronto problemas más a fondo, necesita mandarle unos exámenes. Obvio, Unos claro exámenes que de sí. sangre, unos exámenes de orina, Y requiere de tiempo. unos exámenes de materia fecal, y eso lo lleva a un análisis, a un laboratorio. Y cuando ya él tiene esos resultados, de allí empieza El proceso de sanidad, a mandar lo que es la fórmula médica o empieza a hacer lo que es un tratamiento. Exacto. Es lo mismo en la vida espiritual. Nosotros somos servidores de Cristo, somos pastores, somos ministros de liberación, y para poder analizar su problema espiritual necesitamos que usted nos traiga ese cuestionario. Ese es como el resultado, ¿sí? De dónde se originó el problema de su vida espiritual, o el problema, dónde se origina. Entonces de allí necesitamos nosotros poder orar, poder hacer algo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero hay gente que quiere que liberten ya, de que si le hicieron brujería 50 años en un segundo, ya, el pastor tiene que liberarle ya. Esto es un error. Ahora, que Dios haga milagros, claro que sí. De hecho, hemos tenido experiencias maravillosas y poderosas donde una persona llega atada por la brujería, por la hechicería, llegan a la congregación o al sitio donde estamos nosotros y el Señor la hace libre, el Señor le liberta, pero son casos excepcionales, son casos donde el Señor pues tiene que operar de esa manera, porque el Señor es el que hace todas las cosas. Algo que hay que recordarles mucho a mis hermanos: el que libera es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo opera y hace conforme a como Él quiere y como Él lo desea, porque yo tengo muchas experiencias, amor, respecto a la liberación. Yo estuve hace muchos años, asistía a una congregación X, ¿cierto? Y cuando estuve en esa congregación, una congregación de bendición, de gloria, pero no existía el ministerio de la liberación. No había nadie que orara por liberación. Eran intercesores, oraban día y noche, clamaban día y noche. Yo estaba con una opresión tan grande. Bueno, es un testimonio pues obviamente bastante largo, pero recuerdo que yo fui a la congregación y le dije: Señor, libérame tú, porque yo no sé qué hacer. Y yo recuerdo que el Señor se me aparece en una visión, en una nube, y extiende su mano con una vestidura blanca, extiende su mano y me la pone en la cabeza, y yo caigo al piso y fui libre, y los que estaban allí no entendían ni siquiera lo que estaba pasando. Pero estos son casos excepcionales donde Dios mismo le toca meter su mano. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Recuerde que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y la falta de conocimiento hace que el pueblo de Dios siga atado y no sea libre. Respecto a lo que usted decía, mi amor, la gente sí va al médico.
La gente va al médico, le toca hacer fila, le toca coger transporte, le toca mirar cómo hace, a veces a pie, en carro o lo que sea, a veces con plata, sin dinero, con dinero. Va donde el médico y le dice, doctor, tengo un dolor aquí, ¿qué me manda? El doctor le dice, qué pena, yo no puedo mandarle nada para ese dolor hasta que usted no se haga los exámenes. No, pero es que usted es doctor. Es que usted debe de saber. No, yo soy doctor, yo leo el historial y yo de acuerdo a la historia clínica saco una conclusión y le mando el medicamento adecuado que usted necesita. Esa es la liberación del Espíritu Santo de una manera de raíz, de una manera realmente ordenada, de una manera que no es a la deriva. Tómese esto por si acaso, tómese aquello por si acaso, tómese aquello. Y la persona que hace esto deliberadamente o va a la farmacia deliberadamente a automedicarse, resulta que le resulta otro problema peor. Así es. Entonces la liberación consiste en un orden, en organizarse, en hacer un cuestionario, en tener paciencia, ¿sí? En tener tiempo, la gente debe de sacar también tiempo, así sea para 1, 2, las personas que sufren de brujería, pastor, hasta 7 liberaciones hay que hacerle. ¿Por qué? Porque la brujería se la han hecho en los pies, en las manos, en el estómago, le han dado bebedizo, le han trabajado la cabeza, le han colocado muñecos con alfileres. O sea, ha sido cantidad de cosas y hay que hacer una limpieza espiritual con la ayuda del Espíritu Santo, pastor. Entonces tenemos esto en cuenta. Amén. Entonces la oración de renuncia delante de Dios es quitando así todos los derechos legales. Amén. ¿A quién? A Satanás, a los demonios. Recordemos que la Biblia habla en Apocalipsis 12:10 de que ese es el trabajo de Satanás, ¿no? Sí. Él es un fiscal, él es el que acusa. A nuestros hermanos. Él es el que presenta los cargos delante del Padre, pero nuestro Señor Jesucristo es el que le quita esos derechos. Tremendo. ¿Ya? Entonces Él es nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, y nos defiende y nos declara inocentes por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. O sea que el derecho legal es como cuando uno busca un abogado y le dice, venga, yo le firmo, ¿cierto? Y le doy un derecho para que abogue por mí. ¿Qué es la liberación cuando buscan a alguien que es un siervo, una sierva de Dios? Le está dando un derecho también a esa persona legal, le está diciendo, yo ya me arrepentí, aquí están mis documentos, yo soy inocente, yo me considero inocente, yo creo que yo no puedo seguir pagando más esta situación, no puedo seguir sufriendo esta situación, por favor, haga algo por mí. ¿Qué hace esa persona? Le firma al abogado y le dice, aquí está el derecho para, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Un poder. Un poder. Le está dando un poder. O el mismo gobierno le asigna un abogado de oficio. Ajá, correcto. En este caso, el reino de los cielos, el gobierno de Dios, nos asignó un abogado. Como abogado a Jesucristo, Amén. Que es nuestro defensor. Ajá. Delante de esa corte celestial, que el juez es el Padre. Por eso delante de ese abogado es que hacemos la oración de renuncia, delante de ese abogado hacemos la oración de fe, lo aceptamos a él, lo consideramos nuestro abogado. Reconocemos de que hemos cometido algún delito, entonces él nos declara inocente. Amén, así ¿Ya? es. ¿Por qué? Inocente. Porque él murió en la cruz y eso lo vamos desarrollando en el transcurso de la conferencia. ¿Quiénes son los testigos en esa corte celestial? Los ángeles de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Él es acusador de nuestros hermanos o hermanas, basados también en el cuestionario de liberación, entonces hacemos todo lo que es el proceso. ¿Quién es el que opera allí? Pedimos al Espíritu Santo que nos asesore y nos guíe. Recuerde que en toda la liberación, sin el Espíritu Santo, usted no puede hacer absolutamente nada. Lo demás sería falso, porque hemos visto liberaciones falsas. Personas que dicen ser usadas por Dios para liberar a alguien y es falso. Recuerde que el enemigo es un imitador. El enemigo es un imitador de las cosas de Dios. Y han habido liberaciones que gracias al discernimiento que el Señor nos ha entregado, han habido personas que supuestamente han liberado a otra, pero es falso totalmente. Es una manifestación demoníaca para el enemigo enredar a las personas, involucrarlas en la confusión, porque para eso vino él, para confundir a las personas. Y ha confundido. Han levantado hombres espiritistas, supuestamente brujos, supuestamente. Hay gente que le pasa algo malo y va donde un brujo. Hay gente que le pasa algo malo y va donde un espiritista. Exacto. Y eso está errado, porque Satanás no saca fuera Satanás. Un reino dividido no permanece. Eso es lo que dice la palabra. Dice acá, pedimos al Espíritu Santo que nos asesore y nos guíe. Según San Juan 16,
verso 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, os hará saber las cosas que habrán de venir. De venir. Amén. Amén. Tremendo. Entonces Dios mío, bendito. debemos entender eso de que el Espíritu Santo es el que os guía a toda la verdad. Por eso estamos viendo acá, pastor, cómo entrar en un proceso de liberación. Y estamos viendo los requisitos importantes y básicos que recomendamos, y son recomendaciones que da el Señor, que el Señor nos ha enseñado. Cada día seguimos aprendiendo, claro que sí, pero hasta ahora lo que estamos entregando es lo que el Señor nos ha dado conforme al Espíritu Santo que nos ha guiado y supervisado, ¿no?, en las liberaciones. Cada cosa que el Espíritu Santo nos enseña la hemos implantado, la hemos acogido, la hemos practicado y funciona. Sí funciona. ¿Te funciona la oración de fe, la oración de libertad, la oración de renuncia? Sí funciona. ¿Funciona entregar todos nuestros derechos legales, cierto, y quitarle los derechos legales al enemigo? Sí funciona. ¿Funciona pedirle al Espíritu Santo que nos asesore y nos guíe en toda la liberación? Sí funciona. ¿Qué más funciona? Pues funciona sujetarnos a la autoridad del Padre y a Jesucristo, pastor. Funciona. Amén. Si nosotros no nos sujetamos al Padre, no nos sujetamos a Jesucristo, no nos entregamos de corazón a Él, pues no vamos a poder absolutamente nada en cuestión de liberación. La persona que libera debe tener en cuenta de que tiene que ser una persona sujeta. Si una persona no se sujeta a la autoridad, está cometiendo un grave error. Tarde que temprano el enemigo lo va a vencer, tarde que temprano el enemigo le va a causar daño, le va a traer represalias, va a ser una persona que sí, va a ser usada para liberar aparentemente a otras personas, pero esa persona viene a ser eliminado, como dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice que viene a ser como puente para que otros pasen, pero al final esa persona viene a ser eliminada. Por eso la persona que practica la liberación, mi amor, tiene que ser una persona que se sujeta. Sujétese a su pastor, sujétese a su esposo, ame a su familia, sujétese a las autoridades superiores. Pero hay gente que no quiere sujetarse a nadie, no quiere sujetarse a nada. Dice, Dios ya me dio el don, y Dios me usa, y se van y no se sujetan a nadie, no se congregan, no oran, no ayunan, no claman, no vigilan, no tienen ni siquiera realmente no tienen cómo estar delante del enemigo en pie en el momento de la dificultad, cuando él venga como río. Son ruedas sueltas, eso es lo que yo le llamo personas rebeldes, y la rebeldía es igual a la brujería. Entonces los demonios no se van a sujetar, ellos vuelven. Dice la palabra en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Entonces por eso es importante que nos sujetemos todos a la autoridad del Padre y a Jesucristo, su Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Cuando usted esté en un proceso de liberación, eso lo tiene que decir. Amén. Eso lo tiene que decir. Me sujeto, demonios, me sujeto al Padre Celestial. Me sujeto a Jesucristo. Estoy sujeta al Espíritu Santo. Me sujeto a mis pastores en caso tal de que se esté congregando. Si tiene esposo, me sujeto a mi pastor y lo amo. Así que como conozco la sujeción, ustedes también se tienen que sujetar a mí. O sea, el enemigo sabe a quién se le tiene que sujetar. Amén. Y mire lo que dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 22. Muy claro, dice, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido a lo alto, ya a él están sujetos ángeles, potestades y poderes. Ay, tremendo. Amén. Entonces aquí nos tenemos que sujetar es todos. Amén. Todos, tanto demonios. Se tienen que apostrar y arrodillar, humillarse. Exacto. Y nosotros, todos. O sea, lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo se sujeta Amén. Al Dios Todopoderoso. No se resiste. La naturaleza, nada se resiste, todo se sujeta en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que este es un protocolo de liberación, es un proceso de liberación que el Señor nos está enseñando a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. ¿Qué también se debe hacer en el proceso de liberación? Pues pedir permiso.
Usted no va a llegar a una casa así por así tirando la puerta. Usted tiene que pedir permiso. Usted pide permiso para estar delante del trono del Padre. Eso lo dice Hebreos capítulo 4, el versículo 16. Hebreos 4:16 nos dice: entremos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Amén. Qué hermoso. ¿Qué dice, pastor? Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces hay algo muy importante, dice, acerquémonos pues confiadamente, es decir, confiando de que Dios nos puede ayudar a través de Jesucristo, dice, al trono de la gracia. Entonces el trono, ¿sí? Es la gracia, no es, allí yo no voy a ser justificado por lo que yo haya hecho, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Amén. Es que voy a ser justificado. Tremendo. Por eso dice la palabra que Él nos compró a precio de sangre, que por su sangre nosotros hemos sido justificados, hemos sido limpiados, que nadie es salvo por obras, sino por la gracia. Amén. En Jesucristo. O sea que cuando la persona viene a un proceso de liberación, se está presentando delante del trono y entramos delante de la presencia de Dios confiadamente. Amén. Entonces es importante de que se haga la oración de libertad. Claro. En la oración de libertad es donde yo confieso. Y le digo, Señor, yo soy un pecador, sí, he cometido tantos delitos, he hecho lo malo, pero vengo a tu presencia, vengo a tu corte para que me perdones. ¿Ya? Aunque yo merezco ese castigo, no voy a ser condenado, porque ya estoy confesando mi delito, entonces, sí, mi pecado. Entonces Dios me está perdonando a través de Jesucristo. Entonces allí es donde voy a alcanzar oportuno socorro. Entonces debo acercarme confiadamente al trono de la gracia, no me debe dar temor, sino que tengo que tener confianza ante el Señor para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tremendo. Entonces, ¿para qué nos acercamos al trono? Pues nos acercamos simplemente para aceptar y para recibir ese oportuno socorro. ¿Qué más tenemos que hacer en el proceso de liberación? Estamos delante de la corte celestial. Escuchen muy bien, mis amados hermanos, sin injuriar ni maldecir. Recuerden esto, sin injuriar ni maldecir. La liberación de Aviva Fil y lo que el Espíritu Santo nos ha guiado es que cuando estamos delante de la corte celestial, como así se hacen las cortes aquí en la tierra, pues se hacen sin injuriar, sin maldecir, sin decir groserías, sin ofender. Yo creo que debe haber un respeto de parte y parte. Entonces, cuando entramos en un proceso de liberación, se les recuerda a los demonios que primero están en la presencia de Dios, que se deben humillar, se deben de sujetar y deben de estar en la presencia de Dios sin injuriar y sin maldecir. Deben de haber un respeto, porque estamos delante del trono de Dios, delante de un juez supremo, delante de un juez poderoso, y simplemente ellos están allí para presentarse y recibir el juicio que el Señor va a determinar, que el Señor les va a dar conforme a esa persona que tanto lo está necesitando. Entonces recuérdenle ustedes cuando ustedes vayan a hacer un proceso de liberación a alguien o estén ustedes en un proceso de liberación, que es sin injuriar y sin maldecir. Tiene que haber un respeto. Eso lo dice en San Judas, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Tremendo. Entonces ahí está la palabra del Señor. Nosotros no tenemos por qué maldecir a Satanás ni injuriar a los demonios, sino decirles que se sujeten en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, y ellos se tienen que presentar y se tienen que sujetar, así de sencillo. Por eso es que las liberaciones que se hacen no se hacen con gritos, ni con rebeldía, ni con nada de esto, ni con desorden, sino que tienen que hacerse en orden, porque precisamente estamos delante del Señor y debe de haber orden. Entonces, en el nombre de Jesús pedimos también ángeles guerreros. No se les vaya a olvidar esto, mis amados hermanos. Deben haber ángeles guerreros que estén aquí, que estén en ese lugar, que estén con esa persona custodiando,
como alguaciles para que siempre haya orden. Recuerden que los ángeles son ayudantes, ¿sí? Ellos colaboran a su iglesia, son comisionados por el Señor para apoyar a su iglesia. Entonces, nosotros ¿qué pedimos? Pedimos que los ángeles estén custodiando. Ellos son como los policías, son como los guardas. Ellos están allí atentos para que haya orden en todo momento. Si algún demonio no se quiere sujetar, pues simplemente los cogen y se mandan para el abismo en el nombre de Jesús, así de sencillo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, verso 13 y 14, dice: ¿A cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y el versículo 14 es el versículo clave. Por eso pedimos que los ángeles de Dios estén allí. Son los guardianes de Dios. Dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Tremendo. Está hablando de los ángeles. Qué hermoso. Nosotros somos los que vamos a heredar la salvación, pero los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de los que han heredado salvación. Amén. Los ángeles están a nuestro servicio, a nuestro favor. Amén. ¿Sí? Son nuestra escolta, son nuestra ayuda. Tremendo, ¿Ya? no estamos en solos. el reino de los cielos. El Amén. Señor ha enviado sus ángeles guerreros, sus ángeles ministradores, sus ángeles allí para ayudarnos en el proceso que tanto necesitamos. Y necesitamos mucha ayuda acá en la tierra, porque hay una guerra, pastor, hay una lucha que estamos aquí librando en la tierra, pero el Espíritu Santo nos ha guiado por su palabra, por la palabra del Señor, que los ángeles están allí para usarlos. Ellos, muchas veces alguien escuchaba yo, hacía días escuchaba yo un líder, un pastor que decía: hay ángeles que están con las manos cruzadas, porque hay hermanos y hay hijos de Dios que no los usan, o sea, no les ponen trabajo. Ellos quieren trabajar, esa es su comisión, ese es su legado. Ellos son felices ayudando al pueblo de Dios y nosotros somos los encargados de darles ese trabajo. Qué hermoso. Amén. El otro punto: prohibimos a los demonios pedir ayuda a otros demonios de altos rangos o demás en el nombre de Jesús. Sí, porque muchas veces los demonios quieren pues valerse de otros para poder entorpecer o impedir lo que es el proceso de la liberación. Por eso hay liberaciones que se hacen tan difíciles, porque la persona dice: pero es que yo ya lo eché fuera y sigue otro y otro y otro y otro, y resulta que no se está dando cuenta que está pidiendo ayuda. Amén. Entonces, y hay puertas abiertas y lo primero que hay que hacer es cerrar las puertas. Recordemos que lo primero que hay que hacer es cerrar las puertas. Tú puedes echar un demonio fuera, pero si tiene la persona una puerta, si sea una sola que no haya cerrado, por ahí entran. Hay puertas y hay portones. También, pastor, les comandamos en el nombre de Jesús. Usted tiene que recordarles quién es el que manda a los demonios. Aunque ellos ya lo saben, usted tiene que decirle a los demonios quién es el que manda. Les comandamos en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que comanda? El Hijo de Dios, el que está practicando la liberación. Dice la palabra que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, y que entonces eso quiere decir que los demonios y principados, pues, lo que sea, está debajo de los pies de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces recordemos que la Biblia dice en Lucas 10:19, dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará. Entonces son las promesas que Dios nos ha dado. En Mateo 18:18 también dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces Dios ha facultado a la iglesia con poder y autoridad. Amén. Por eso dice que cuando el Señor llamó a sus 12 discípulos, les dio instrucciones y les dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, tenemos la autoridad. Entonces, Amén. recordar también que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. También recordamos en la liberación que todo lo que nosotros hacemos es por fe, porque sin fe, como dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Todas las liberaciones que se ejecuten acá en la tierra lo hacemos por fe. Con la fe vencemos al maligno. Amén. Con la fe. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos es por fe. También nuestro abogado es Jesucristo, y su sangre es poderosa y suficiente. Eso no puede faltar. En 1 de Juan 2:1 lo dice que nuestro abogado es Jesucristo, pastor. Eso lo dice 1 de Juan capítulo 2, el versículo 1.
Así que no Amén. se les olvide, mis hermanos, que el abogado es Jesucristo y que la sangre de Jesucristo es poderosa y suficiente. El enemigo no se puede resistir a la sangre de Cristo. Jamás se puede Y resistir. dice la palabra de Dios, San Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces Tremendo. recordemos de que nuestro abogado es Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Amén. Estamos aquí como hijos de Dios y como testigos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, ¿por qué se necesita en una liberación que haya un pastor, un líder de liberación, un hermano en Cristo? Porque este ministerio y es de la reconciliación para todos. El Señor nos delegó este poder y nos dio este poder, fue a todos, tanto pastores como no pastores, pero que se sujeten a la autoridad de Cristo. Es una bendición. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Simplemente, hermanos, nosotros somos testigos de lo que Cristo hizo. Que yo cuando practico una liberación simplemente recuerdo esto: yo soy testigo de lo que Cristo hizo en mi vida. Y así como Cristo me liberó a mí, así Dios es poderoso para liberar a Julano o a tal persona. Eso lo hace el Señor. Eso lo dice Hechos 2:32, pastor. Hechos 3:15, Hechos 5:32, Hechos 10:41, Hechos 10:31 y Primera de Corintios 15:15. Entonces vamos a leer un pasaje de eso. Hechos Estamos aquí 2:31. como hijos de Dios y como testigos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:31, dice así: viéndolo antes, habló a los de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hechos 2:31 2:32. a 2:32. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ujú. Tremendo. Amén. Entonces todos nosotros somos testigos. No estuvimos ahí, pero acuérdese que nosotros lo que sabemos es por fe y creemos por fe, y bienaventurado es aquel que sin haber visto cree. Ese es bienaventurado. Entonces tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Recuerdo una de las liberaciones que hubo hace mucho tiempo, muchos meses atrás, con un hermano. Cuando el hermano hizo lo de la liberación, decía el demonio: ¿quién es usted? ¿Usted de dónde apareció? ¿Usted quién es? ¿Quién es? ¿De dónde aparece usted? Y el hermano le contestó: yo simplemente soy un testigo de Cristo, un hijo de Dios, que casi muero y el Señor me dio vida y por eso estoy aquí. Así que vete en el nombre de Jesús. Porque a veces el diablo es atrevido. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para practicar una liberación? ¿Quién es usted para echarme fuera? Pues usted es un hijo de Dios, hermano. Usted dirá: pastora, ¿yo puedo echar fuera a un demonio? ¿Será que puedo orar por una persona? Claro que sí. Si usted cumple con esos requisitos, vive en santidad, busca a Dios, está en sujeción, ¿cierto? Es obediente, etcétera, y está pendiente de todo lo que hemos enseñado en la escuela, seguro que el enemigo se te va a sujetar, porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Gloria a Dios. Y dice Hechos 3:15. 3:15. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. Amén. Entonces nosotros somos testigos, eso lo decían los apóstoles, y nosotros nos basamos en los apóstoles. Nosotros nos sujetamos a lo que los apóstoles han escrito y creemos de que es verdad. Gloria a Dios. El 5:32, Hechos 5:32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Bueno, gloria a Dios. Continuamos entonces. Tenemos derecho de usar nuestras armas espirituales. ¿Qué hace usted en la corte? Usted tiene derecho de usar, delante de la corte de Dios, ¿no? Tiene derecho de usar las armas espirituales. ¿Cuál es su arma espiritual más poderosa? La palabra de Dios. Efesios 6:10, ahí nos podemos basar. Efesios 6:10, ahí está. Bueno, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted está en una corte acá en la tierra, ¿cuál es el arma del abogado? ¿Cuál es el arma del abogado? Las leyes. Las leyes. El derecho. Exacto. El código penal. Los códigos penales. Él siempre va a Esa buscar es la los Biblia. códigos. Esa es la Biblia del abogado. El código penal. Código de procedimiento. Y el juez lo acepta. Exacto. Bueno, ¿por qué estás defendiendo a este hombre, a esta mujer? ¿Dónde dice?
Y él se tiene que basar, el abogado se tiene que basar a esa orden, ¿no? A esa petición, a esa palabra que está allí diciendo, ¿cierto? Se tiene que sujetar a esa ley. Entonces, igualmente nosotros en la presencia de Dios nos sujetamos y utilizamos nuestra arma, que es la Biblia, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Las armas espirituales las utilizamos, que es la palabra de Dios. Dice, sabiendo que la palabra de Dios es nuestro argumento para la defensa. Entonces, ¿para qué la palabra de Dios? Para la defensa. Usted no puede ir al enemigo diciéndole cualquier cosa, echándolo fuera, sin tener la palabra de Dios en su corazón, sin creerla. Porque aquel que no lee la palabra, no cree la palabra, ni siquiera tiene los textos bíblicos apuntados. Ejemplo, alguien está haciendo liberación y esa persona tiene maldiciones generacionales. ¿Qué dice la Biblia respecto a las maldiciones generacionales? ¿Qué dice la Biblia respecto a una persona que ha sido pactada por el diablo desde el vientre de la mamá? Pues el pacto que hizo Cristo en la cruz del Calvario es más poderoso. La sangre de Cristo rompe ese pacto que hubo. Entonces usted tiene que empezar a coger la palabra y con argumentos hacer libre a esa persona delante del juez. Amén. Y la palabra de Dios es clara, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, ¿no? Eso es claro, la Biblia lo dice en Corintios, ¿sí? De que tenemos el poder para derribar todos esos argumentos en el nombre de Jesús. Y que toda acta que fue en contra de nosotros fue clavada en el madero. Hay actas, hermanos, que fueron hechas por el enemigo en contra de nuestras vidas, en contra de nosotros. ¿Y qué hizo Cristo? Pues lo clavó en el madero. Entonces, que es que el diablo te dijo, no, mire, es que yo estoy aquí adentro y me pertenece porque es que él pecó, ¿sí? Pero resulta que el hermano para eso renunció, ¿sí? Él ya es santo porque el Señor lo hizo santo. Entonces el Señor lo libertó, le sanó, le limpió sus pecados, lo que era negro lo hizo blanco, lo que era rojo lo hizo blanco. Entonces el Señor lo limpió. Entonces el enemigo ya no tiene derecho legal allí. Simplemente usted le recuerda lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En Isaías capítulo 53 también lo puede utilizar. Isaías 53 dice que Él se llevó también en el madero todos nuestros pecados, así en la cruz del Calvario. Y el enemigo no puede rehusarse a ir. El enemigo no puede decir, no, yo me quedo por encima de eso, no, porque él tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Amén. Amén, amén, así es. Entonces dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, verso 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, aquí es el texto clave, el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Inhabilitamos también en la liberación, pastor, la mente de la persona. ¿Cómo así que la inhabilitamos? La persona es consciente de su liberación, la persona es consciente de lo que está sucediendo, pero ¿por qué se inhabilita? A ver, ¿esto es bíblico? Bueno, esto es espiritual. Y entonces el enemigo, los demonios están dentro de esa persona. Los demonios están escondidos en oscuridad, en un hueco, porque ellos son oscuridad, a ellos les gusta la oscuridad y se esconden detrás de la vida de esa persona. Entonces, ¿qué se hace? Esa persona la ponemos atrás. Espiritualmente le decimos, la inhabilitamos para que no interfiera en la liberación, y los demonios por obligación se tienen que presentar delante de Dios y poder justificar el Señor a esa persona. Eso es lo que se hace, se inhabilita, se pone el nombre de la persona para que no interfiera en la liberación en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que se haga o diga quedará registrado por los ángeles delante de la corte. Porque hay ángeles así. Recordemos de que hay ángeles que tienen funciones de que registran todo lo que se hace delante de Dios, para que algún día, pues obviamente, el Señor nos manifieste todo lo que ha pasado. Tremendo. Todo quedará sustentado delante del Señor Jesucristo, que se dice la verdad. Amén. Tremendo. Todo queda sustentado. Todo lo que se hace en una liberación, de parte y parte, tanto del que libera como el que es liberado, todo queda registrado delante de Dios. Todo.
queda registrado. No hay mentira, no hay engaño, no puede haber falsedad, porque si no, el Señor reprende esto. Por eso la persona que va a hacer la liberación debe ser una persona que debe ser íntegra delante de Dios, debe hacer las cosas bien delante de Dios, porque el Señor le va a pedir cuentas a esa persona. Y tanto la persona que pide la liberación también tiene que ser sincera delante de Dios, abrir su corazón a Jesucristo y ser sincera, muy sincera delante de Dios, porque el Señor va a pedir cuentas. Amén. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que todo queda registrado, todo queda anotado, sustentado allá? Porque Satanás, recordemos que él es el fiscal, él es el acusador, según Apocalipsis 12:10, de que él se presenta delante del Padre para acusarnos. Si ve algún derecho legal, nos va a acusar. Por eso hay que confesar para recibir el perdón. Y si Satanás nos va a acusar, ¿sí?, nos va a querer condenar, señalar, juzgar, va a quedar sin derecho legal, porque ya el Señor nos ha perdonado. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En Job capítulo 1, verso 9 en adelante, o el 8, dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces vemos de que ahí Satanás se presentó delante de Dios para acusar a Job. Y el Señor Jesucristo, el Señor Todopoderoso, defendió a Job. Tremendo. ¿Sí? Tremendo, sí. Sí, entonces mire que el mismo Satanás dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes se han multiplicado en gran manera. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces vemos que ahí estaba, era delante de una corte, ¿ya? Entonces no tuvo cómo acusarlo, ¿sí?, delante de Dios, porque Job era una persona que temía a Dios y estaba bien delante de Dios. Bueno, gloria a Dios. También hay que entender algo. Los vigilantes hay que mandarlos al abismo. Amén. ¿Cuáles son los vigilantes? ¿Cómo así vigilantes? Pastora, pastor, explíqueme en esto. ¿Qué son los vigilantes? Empezamos, mis hermanos, en materia, porque es que este es el inicio. A veces las personas piensan que la liberación es un juego, esto es simple, esto lo puede hacer cualquier persona. No, hermanos, esto es muy serio. Esto es serio delante de Dios, esto es un compromiso delante de Dios. De hecho, el que está practicando la liberación debe tener continuamente comunión con el Señor y estar pendientes. Dice, no ignorando las maquinaciones del enemigo. Porque no todos están aptos, aunque están con el poder. No todos están capacitados para estar en el ministerio de liberación, porque no entienden el mundo espiritual. Y para eso la escuela. Hay gente que dice, no, es que yo sin escuela puedo hacerlo. ¿Sí? No, simplemente Dios me ha usado muchas veces. Y empieza el orgullo y la altivez y la arrogancia. Son los maestros y los sabios en su propia opinión. Maestros y los sabios en su propia opinión. Y no se dan cuenta de que esto realmente es un trabajo delante de Dios muy serio. Y que Dios va a pedir cuenta de todo esto. Entonces, ¿qué son los vigilantes? Pues resulta que cuando usted entra en un proceso de liberación, hay vigilantes, no dentro de la persona, no es un demonio que esté en la persona, son demonios asignados por Satanás que están fuera de la persona, es decir, pueden estar al lado, pueden estar a 3 metros, 5 metros, 6 metros, etcétera, pueden estar arriba, pueden estar a los lados y se llaman vigilantes, es decir, ellos vigilan qué está pasando con esa persona, si los demonios están cometiendo una falta. Porque los que saben del mundo espiritual saben que los demonios también son castigados aún por Satanás, ¿sí? Ellos también son castigados si no hacen o no ejercen o no llevan a cabo la comisión que les ha sido entregada. Porque acuérdense que el objetivo de los demonios es matar, hurtar y destruir. Tienen la esencia de su maestro, que es Satanás. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Igualmente los demonios vinieron para matar, hurtar y destruir. Y si ellos no cumplen con esa comisión, pues son azotados, son castigados aún por el mismo Satanás. Entonces, ¿qué hace Satanás? Pone vigilantes. Pone alguaciles que vigilen a los otros policías. Así de sencillo. Entonces son los vigilantes. ¿Qué hacemos nosotros en la liberación? Los vigilantes los mandamos al abismo.
¿Cómo los mandamos al abismo en el nombre de Jesús? ¿Cómo los mandamos al abismo? Los mandamos mudos, encadenados, sin poder, con cepos, y no pueden volver a salir en el nombre de Jesús hasta que Cristo venga y haga lo que tenga que hacer el Señor. Porque Él es soberano, Él sabe qué hacer, en qué tiempo hacer las cosas. Nosotros nos corresponde mandarlo al abismo y prohibirle que no le dé información a ningún otro. Esto es así. Amén. ¿Qué hacemos después entonces de esto? Empezamos la liberación para hacer justicia a la persona tal en la justicia de Jesucristo. Ahí arrancamos la liberación, mis hermanos. Ustedes, de pronto, muchos de ustedes pensaban que la liberación empezaba desde el principio, desde que empezamos a hablar. No. Ese simplemente fue el protocolo delante de una corte. Amén. Ese fue el protocolo delante de una corte, pero no es la liberación, porque hasta el momento el juez todavía no ha determinado nada. Está escuchando. Amén. Está dando las directrices. Está leyendo el expediente. Está leyendo el expediente El de la caso. persona. Está analizando el caso. Entonces, hasta el momento apenas empieza la liberación, el proceso de liberación. Entonces, ¿cómo empieza el proceso de liberación, mis amados hermanos? En lo posible, usted, mi hermano, tenga una hoja. Estoy hablando del que libera, el que está practicando la liberación, tenga una hoja aparte para que tenga unos apuntes, para que usted sea ordenado y sobre todo tenga la palabra de Dios allí en su corazón o en sus apuntes o la Biblia al lado. Empieza usted el proceso de liberación interrogando, llamando al frente al demonio de más alto rango. ¿Quién es el demonio de más alto rango? Lo que por años nos han enseñado, el hombre fuerte o el principado de esa persona. Es aquel que manda a esa persona, es el jefe de esa persona, es aquel que comisiona y abre la puerta para otros demonios, así de sencillo. Es el que manda, el que gobierna a esa persona. Tiene subordinados, que son los demonios pequeños, ¿no? Exactamente. Que tiene subordinación, demonios como géneros. Pastor, entonces, ¿cómo hago la liberación? Muy sencillo, después de hacer todo esto, simplemente llámelo delante del juez, que se presente. Él es el acusador de nuestros hermanos, entonces que se presente. Así como ese demonio de alto rango tuvo la valentía de meterse en un cuerpo, de meter otros demonios, de crear reinos, que ese fue el tema creo que fue la clase 4, ¿sí? De crear reinos demoníacos en esa persona. No solamente en esa persona, en su familia, en los hijos, en todas las personas de a su alrededor, en su trabajo, empleo, todo. Así como tuvo esa valentía, así en el nombre de Jesús debe tener la valentía para presentarse delante de la corte celestial, delante del juez y decir qué estaba haciendo allí, cuál fue su trabajo, qué es lo que quería hacer y empezar a darle las directrices y las órdenes que así como entró, tiene que empezar a sacar todo. Así como entró demonios, dele la orden a que lo saque. ¿Cuál es el problema que hubo en tantos años, pastor, amor, con los que han hecho liberación? Pues que si hay 1000 demonios, empiezan a sacar uno por uno ellos mismos. Pero si hay un demonio de alto rango que fue el que los entró, el que debe sacarlos, ¿quién es? El demonio de alto rango. Póngalo a trabajar. Póngalo a trabajar. Dígale, así como lo entraste, así lo sacas en el nombre de Jesús. Es una orden. Y si algún demonio que no le quiere obedecer a ese demonio de alto rango, pues muy sencillo. Sáquelo usted. Usted puede entrar allí, ¿cierto? Se involucra allí y lo saca en el nombre de Jesús. Porque estamos investidos de poder y autoridad. Amén. Entonces recordemos algo muy importante, de que estamos interrogando a los demonios. No es una conversación, ni ponerse a hablar, ni a charlar. Estamos interrogándoles, sacándole información, porque esto es un justo juicio delante de la corte celestial. Amén, sí, porque muchos dicen, ay, yo que voy a ponerme a hablar con un demonio. Es que eso no es hablar, es interrogar. Yo tampoco tengo por qué hablar, o un abogado no tiene por qué hablar con el acusador, con un ladrón, con un violador. Un juez no tiene por qué hablar con ese hombre, no tiene nada que hablar. Pero cuando se le hace justo juicio a una persona delante de una corte, se le interroga, que es diferente. ¿Por qué se le interroga? Pues se sabe qué es lo que ha hecho, ¿cierto? Y se le da las directrices para que empiece a devolver, ¿cierto? Primero, lo que no es de él. Así de sencillo.
En caso tal de que no hable, lo importante es las directrices que dé el juez. ¿Sí? Lo que diga la ley, lo tienen que ejecutar, sea que aporten o no aporten, sea que colaboren o no colaboren, ahora, ellos nunca colaboran por iniciativa propia, ellos colaboran simplemente porque el Señor hace que ellos colaboren, es obligatorio, ellos lo hacen es por obligación, no porque quieran, porque de hecho ellos no quieren ser descubiertos, ellos no quieren ser descubiertos. Entonces, ¿cómo se llama el demonio de más alto rango? Eso se le pregunta y ellos deben de decirlo. A no ser que en algunas ocasiones, pues, el Señor nos dé el discernimiento, el don de ciencia y sepamos inmediatamente qué demonio se está tratando, de qué demonio se trata allí. Amén. Entonces, lo más importante es siempre llamar al demonio de alto rango, ¿sí? Y igualmente hacerle esta pregunta, ¿cómo se llama el demonio de alto rango y qué puerta utilizó? ¿Sí? Si fueron puertas de maldiciones generacionales, si fueron maldiciones habladas, si fueron brujerías, si fueron pactos, o fue algún trauma, algún accidente, ¿sí? O algo tuvo que haber utilizado el demonio para poder entrar ahí, o si fueron pecados propios, si la persona pecó, entonces le dio entrada a esos demonios para poder crear reinos allí. Y le hacemos la pregunta, ¿dónde más tiene reinos? ¿O dónde más tiene demonios? Si los tiene en los vecinos o en algún familiar, en el esposo, en los hijos, aún en los animales. Los demonios de alto rango empiezan a crear reinos allí. Colocan demonios vigilantes aún en los mismos animales. Y le hacemos la pregunta, ¿qué daños causaba o está causando en esa vida? Si está causando enfermedades, si está causando ruinas, si está causando miseria, si está causando pobreza, amor. Ajá, ¿qué rango es? También se le puede preguntar qué rango es, qué puerta utilizó para entrar, si son maldiciones generacionales, si entró por pecados propios, si hay pactos, bueno, cuántos son, cuántos reinos tiene, si tiene reinos en su vida, en sus hijos, en su familia, dónde más tiene reinos, qué daños causaba, ¿sí? O está causando en esta vida. Entonces usted continúa la interrogación de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le dirige. Amén, amén. Entonces es muy importante que empecemos como a indagar, ¿no? A investigar allí en la liberación y el mismo demonio empieza a confesarnos todo el mal que ha hecho a esa persona y a esa generación, aún inclusive a los seres queridos que están con esa persona. Entonces cuando ya el demonio empieza a confesar, entonces nosotros empezamos a dar las órdenes dirigidos por medio del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús, que empieza a sacar lo que son los demonios de ruina, de pobreza, de miseria, de peleas, de contienda. Bueno, y así sucesivamente seguimos con el protocolo de liberación, amor. Sí, eso ya le corresponde, es al que está liberando, ¿no? La persona que está liberando le corresponde hacer esto, le corresponde ser dirigida por el Espíritu Santo. ¿Qué notas importantes podemos tener acá? Toda orden anterior se revoca, queda anulada. Tiene que empezar a anular, revocar hilos, cadenas, muñecos, alfileres, entierros, bueno, todas estas cosas, y tiene que decirle al enemigo que tiene que restituir todo lo que se ha robado 7 veces más. Eso es bíblico, 7 veces más restituye. Todo lo que se hace pues obviamente queda registrado, sustentado, verificado, ejecutado, y recuerden que todos los demonios se mandan al abismo con cepos, encarcelados con cerrojos, y si es posible se les corta la lengua, bueno, conforme a lo que el Espíritu Santo dirija siempre. En caso de tal de que haya un espíritu brujo, pues se le da muchas veces la oportunidad que se arrepienta, pero la mayoría de veces lamentablemente ellos no se quieren arrepentir, entonces se le da las directrices, la orden del cielo, que queden ciegos, mudos, sordos o en cama, o que todo lo que le desearon a esa persona pues se les devuelva en el nombre de Jesús hasta que se arrepienta. Amor, yo quiero hacer un aporte allí y hacer un pequeño aporte. Hermanos, siempre que nosotros cuando estemos haciendo la liberación y estemos interrogando a los demonios de alto rango, que ellos empiezan a darnos información, cuando ellos te empiecen a contestar, siempre hay que decirle que lo sustente delante del Señor, en el nombre de Jesús. Porque si ellos lo sustentan, están diciendo la verdad. Recordemos que el diablo es padre de mentira y él es mentiroso desde el principio, ¿no? Él peca desde el principio. Entonces cuando él lo sustenta, lo está sustentando delante del trono celestial. Entonces ellos no pueden mentir, porque si mienten entonces reciben castigo de parte del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, por último ya tenemos que darles gracias al Señor, ¿sí? A nuestro amado Señor Jesucristo, que bueno, durante todos estos años
nos ha venido ayudando, capacitando en todas las áreas de nuestras vidas para servirle con amor, siendo instrumentos en sus manos. Que nos cubra el Señor pues con sus alas, según el Salmo 91, que nos guarde, nos proteja, y que este material que estamos dando, pues esta conferencia no caiga en manos de personas dañinas. ¿Por qué hay personas dañinas? Hay personas que se meten simplemente para aprender, pero son comisionados es por Satanás, entonces son malintencionados. Entonces Dios sea pagándole a cada uno conforme a sus obras. Esto no es un juego, que el temor de Dios sea con todos nosotros. Amén. Amén. Y esto solamente funciona a los hijos de Dios, a los verdaderos cristianos. Toda esa enseñanza, desde ya hacemos la oración para que solamente sea ejecutada por los hijos de Dios. Ningún ente espiritual maligno, ningún comisionado del diablo, ningún emisario del diablo puede utilizar esta herramienta, esta clase para poder ejecutar algo para el mal. Que solamente el Señor pague es aplicable a la obra de cada uno. Para los hijos de Dios. Amén. Ajá, bueno, hay textos bíblicos también que respaldan esta doctrina, porque ¿qué doctrina respalda esto? ¿O qué palabra de Dios respalda lo que estamos haciendo? Pues está en Mateo capítulo 7, versículo 28 y Mateo capítulo 22, versículo 33. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso dice Mateo capítulo 7, versículo 28. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versículo 33. También dice, y al oír esto, la gente se admiraba de su doctrina, amor. Tremendo. Entonces la Biblia es muy clara de que esta doctrina le pertenece a Jesucristo, es por Jesucristo. Entonces, ¿qué dice Marcos capítulo 1, versículo 22 y 27? Marcos capítulo 1, el versículo 22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hay que entender que esto fue al principio de su ministerio, cuando el Señor Jesús le dijo, cállate y sal de él, porque el Señor Jesús no quería que él fuera descubierto todavía, porque no había llegado su tiempo, todavía no era tiempo de que lo mataran, de que muriera, ¿sí? Entonces él tenía que cumplir su ministerio, pero al final del camino, al final de su ministerio, todo el mundo, él era famoso, súper famoso, sanaba a los enfermos, aún en el día de reposo. Entonces hay que entender de qué es la doctrina de Cristo. También lo podemos ver en Marcos capítulo 11, versículo 28. Marcos capítulo 11, se los voy a leer, mis amados hermanos, si usted lo puede leer también allí. 11, 28, dice la palabra del Señor así. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiéndole les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, el que hace la liberación tiene que tener autoridad. Amén. Autoridad de parte del Señor. También está Lucas capítulo 4, versículo 32, amor. Amén, pero antes de Lucas capítulo 4, quiero leer lo que es Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, al 18 en adelante dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales, óigalo bien, queridos estudiantes, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces echar fuera demonios es una señal. Es una señal. Porque Dios nos da autoridad, es el respaldo de que Dios está con Amén. nosotros, ¿no? Así entonces, pero es en el nombre de Jesús. Y en Lucas capítulo 9, verso 1 dice, reuniendo a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es el mismo Señor Jesucristo, ¿sí?, que nos da la autoridad sobre los demonios. Y el mismo Dios lo dice en su palabra, que Él puso sobre los pies de la iglesia, ¿sí?, a los demonios, ¿sí?, que ellos están debajo de nuestros pies. Nosotros tenemos autoridad en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Lucas 4:32, dice la palabra del Señor, y se admiraban de su doctrina porque su palabra
tenía autoridad. Amén. Y a mí me impacta también Juan capítulo 7, versículo 16 y 17 que dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Tremendo. Y el que lo envió fue el Padre. Ay, esa doctrina es de la congregación tal. Ay, esa doctrina es del pastor Julano. Eso es mentira. La doctrina no es mía, es del que me envió. Es decir, quien envió a Jesucristo fue el Padre y quien nos envió a nosotros fue Jesucristo. Sí, porque hay algunas organizaciones, algunas denominaciones en el país o en algunas, en otros países internacionalmente y hablando, donde solamente se da palabra, no echan fuera demonios, solamente pues predican lo que es teología, pero no está la doctrina de echar fuera demonios. Tremendo. No, eso es respetable, de pronto a ellos no le ha sido revelado esto, Tremendo. pero el ministerio de la liberación y echar fuera demonios, el Señor Jesucristo lo enseñó, y parte de su ministerio, los 3 años de ministerio que estuvo aquí en la tierra, siempre echó fuera demonios y sanó a las personas. Y dice aquí que el que quiera hacer la voluntad, mire el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, el que empieza a decirle a uno, no, es que a mí me parece que lo que ustedes están haciendo está mal hecho, no, entonces váyase a la palabra, mire y pregúntele a Jesucristo, a ver si lo que Jesucristo hacía era de Dios o no era de Dios. Y dice el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Qué hermoso la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 17, dice la palabra de Dios, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Entonces recordemos algo, mi hermano, si usted está en una iglesia donde te congregas y tu pastor pues no tiene ese ministerio de liberación, pues es respetable, ¿sí? Pero es importante buscar la liberación, porque la liberación trae paz, Amén. Trae restauración, trae rompimiento y trae el derramamiento del Espíritu Santo. La liberación Amén. trae avivamiento a nuestra vida, a nuestro corazón. Entonces vemos de que la vida de Jesús siempre fue eso. ¿Sí? El ministerio de Jesús fue sanar a enfermos y echar fuera demonios. Tremendo lo que dice también San Juan capítulo 18, el versículo 19. Miren lo que dice. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, así como nosotros lo estamos haciendo, públicamente estamos mandando por YouTube, por Facebook, predicando la palabra sin ocultarnos en ningún momento. Entonces Jesús le respondió, yo públicamente le he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto, como nosotros lo estamos haciendo, nada estamos hablando en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí?, le preguntó Jesús. Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces, si alguien le pregunta a uno, ve, la doctrina suya es esto o aquello, no, pregúntele a aquel que ha sido libre, pregúntele a aquellos por el cual hemos orado, pregúntele a aquel que hemos orado y de pronto antes tenía pesadillas y ahora no tiene, antes era esto o aquello, pero ahora no lo es. Pregúntele a aquel que ha sido libre realmente quiénes somos nosotros. Entonces, la doctrina es de Jesucristo. Y hay muchos textos bíblicos más, está Hechos 2:42, Romanos 6:17, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, en Efesios, en Colosenses, en Tesalonicenses, en Timoteo, en Tito, en Primera de Juan, en Segunda de Juan. Todo lo habla la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es también ir a liberar a aquel que está cautivo por el enemigo. Entonces, mis amados hermanos guerreros, estudiantes de Aviva Field, levántense en el nombre de Jesús de Nazaret, levántense en victoria como guerreros y empiecen a orar por las almas, a liberar a las personas, porque estamos en los últimos tiempos. Cristo viene y necesita una iglesia preparada, limpia, santa y resplandeciente. Y Dios necesita guerreros. Usted está en esta escuela no solamente para recibir una enseñanza, sino obviamente es para entrenarse, Amén. capacitarse, ¿sí? Y ser un líder, ser un guerrero de liberación. Amén. El mundo te necesita. Jesucristo te necesita para su reino, para que tú puedas liberar a aquellos que están cautivos por el diablo, aquellos cautivos por la droga, por el alcohol, por la prostitución, por la fornicación, por la brujería, por la hechicería. Si el pueblo de Dios no se levanta, entonces la gente va a estar cautiva. Es tiempo que nos levantemos.
tomemos las armas del Espíritu que habla Amén. la palabra de Dios en Efesios 6:10 y empecemos a pelear la buena batalla de la fe. Quiero recordarles, mi amor, antes de terminar, a todos nuestros queridos oyentes que en este nivel 1, clase número 7, estamos enseñando sobre el proceso de liberación. Es muy importante este proceso, pero recuerden que cada punto es un tema, o sea que estamos dando es un resumen, es como algo como para que ustedes empiecen, practiquen y empiecen a creerle al Señor de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que el que nos envió está siempre con nosotros, nunca nos dejará, nunca nos desamparará, Él siempre va a estar con nosotros. Aquel que necesita de esos dones, esos frutos, pues empiece a trabajar en ellos, pídaselo a Jesucristo y Él se los dará en el nombre del Señor. Ok, bueno, amado hermano, amada hermana, tú que nos escuchas a través de las redes sociales, compártele este mensaje a alguien que necesita, contáctanos. Si sabes de alguien que nos pueda ubicar a través de las redes sociales, a Amén. través de nuestra línea, ¿sí? Amén. A nuestra línea telefónica que es 315-647-0234 o Amén. nuestro correo electrónico. Amén, avivatulu@gmail.com. Entonces allí puede comunicarse con nosotros todo lo que es respecto a Viva Fil, formación integral, libérate gratuitamente. Para terminar, entonces vamos a ver unas notas importantes para que estén bien pendientes de lo que hemos hablado. Primero, tenga en cuenta cómo se destruyen los altares. Revoque y anule toda orden anterior para hacer la liberación. Estudie bien todas las conferencias anteriores y retenga lo que más pueda. Eso lo debe hacer usted, mi querido hermano, mi querido oyente, estudiante, debe de retener absolutamente todo lo que se ha enseñado con la ayuda del Espíritu Santo. Tenga en cuenta que el enemigo debe restituir todo lo que se ha robado. Eso no se le debe olvidar en ningún momento. También hay un registro para esto por los ángeles. Recuerde, mi hermano, que los ángeles siempre van a llevar el registro de cada liberación. Siempre debe de quedar sustentado todo lo que se diga delante de la corte celestial. Verifique, ¿sí?, un conteo final para que no haya ninguna deuda del enemigo. A veces el demonio dice que sí restituyó y mentiras que no ha devuelto nada. Ellos son mentirosos. Así que en el nombre de Jesús se debe ejecutar la orden dada por Jesucristo o la del Padre. Todas las órdenes que Jesucristo dé, las directrices que Jesucristo dé, pues hay que ejecutarlas. Recuerde que esto no se le debe olvidar. Todos los demonios deben de ser lanzados al abismo y ya saben cómo se hace. Otra nota importante. Si hay un espíritu humano brujo, ¿sí?, pues usted lo puede evangelizar, que se arrepienta. Y si no se arrepiente, pues usted sabe que se dan las órdenes específicas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos enseñado en las anteriores conferencias respecto al destino que debe tener un brujo según la palabra de Dios. Siempre tiene que haber pregunta, respuesta, sustentación en el proceso de la liberación. Pregunta, respuesta y sustentación. Usted tiene el poder. Someta a todos los reinos de menor nivel bajo el demonio de alto rango. Siempre trátelo de hacer. O al que más colabore, ¿sí? Porque a veces hay un demonio de alto rango que no colabora, que es rebelde, pero usted tiene la autoridad de el demonio que esté colaborando, usted lo pone de mayor rango. Ellos no colaboran porque quieren, ya lo saben, sino porque les tocó automáticamente, ellos se tienen que someter. Otra nota importante que no debe faltar en esta conferencia es la comunicación, mis amados hermanos. La comunicación es importante. Ordene que hablen claro, que se expliquen. Hay demonios que hablan idiomas, otros no saben idiomas, otros son mudos y se comunican por señas. Esto lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos vaya guiando, pero esto es una realidad. Hay demonios que son mudos. Muchas veces aquel que es un demonio mudo, usted lo puede lanzar de una vez al abismo en el nombre de Jesús y que salga otro que hable, ¿sí? Porque la comunicación pues es muy importante. En caso tal de que ya haya un demonio mudo y esté tratando de colaborar, pues usted puede pasarle una hoja o un lapicero y también se puede comunicar en el nombre de Jesús. Bueno, hay muchas maneras de acuerdo al Espíritu Santo nos guíe, ¿no? El Espíritu Santo es el que guía la liberación. En la liberación
pues hacer lo posible que no haya alguien más hablando, todos en silencio, que sea una sola orden, pues el diablo se aprovecha del desorden, mis amados hermanos. Los demás estén callados en lo posible. Se necesita mucha concentración en una liberación. Por eso en las liberaciones que se practica también aquí en la escuela Aviva Field Formación Integral Libérate, enseñamos de que uno sea el que dé la orden, los demás deben de estar respaldando allí en silencio, orando pero muy despacio, muy pasito, respaldando a ese líder que está allí haciendo la liberación para esta persona, porque si todos hablan, si unos hablan en lenguas, otros están cantando, otros están gritando, otros están dando una orden y el otro le dice sal demonio y el otro le dice ¿cómo te llamas? Pues obviamente va a haber un desorden y el demonio ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a decir? No, pues primero pónganse de acuerdo a ver a quién yo escucho. Es una lógica. Entonces esto se trata, mis amados hermanos, de comunicación y de argumentos. Y recuerden que el argumento siempre tiene que ser la palabra de Dios. Que haya concentración siempre. Todo se lleva a la cruz de Cristo. Él es el centro. Nunca se vaya a desenfocar, mi amado hermano. Jesucristo es el que libera. Diga lo que diga el demonio. Siempre se le va a recordar con la palabra lo que Cristo hizo en la cruz por la humanidad. A ellos no les gusta esto, pero ellos se tienen que someter a lo que Cristo hizo en la cruz y deben obedecer. Ellos lo saben muy bien, pero todo esto se trata de argumentos, ¿no? Entonces ellos quieren cobrar, ¿cierto? Cobrarle a esa persona por su pecado, por el derecho que supuestamente ellos tienen, pero pues porque ese es el trabajo de ellos, pero esto pues no lo debemos permitir. Ya creo que han hecho mucho daño en la vida de esa persona, de ese hombre o esa mujer o niño o anciano, y yo creo que ya es hora en el nombre de Jesús de echarlo fuera. Entonces Jesús pagó con sangre y sangre de cruz, santa, santa, santa y preciosa. Ellos reconocen esa verdad, hermano, ellos la reconocen, ellos no te pueden resistir a la sangre de Cristo. Hay que confrontarlos con la verdad, alegar en la corte por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ellos van a tratar de rehusarse a salir de esa vida, pero con lo que Cristo hizo, pues hay que alegar de que conforme a la palabra, nuestro argumento de la palabra, entonces tienen que salir. En caso de que pronto haya un demonio o reino que no quiera obedecer, se puede intervenir y nosotros mismos pues podemos echarlo fuera. En caso de que este demonio de alto rango que esté allí, él es el que trabaja. Recuerden de que nosotros lo ponemos a trabajar, así como lo entraron, ellos mismos tienen que sacarlo. Pero en caso tal de que hayan demonios de bajo rango que no quieran obedecer, que se quieran creer los distraídos, que se hagan los que no, los de la oreja mocha, de los que no quieren como hacer caso, pues simplemente nosotros en el nombre de Jesús intervenimos y nosotros mismos lo echamos fuera. A veces son altos rangos separados del que tenemos. Entonces hay altos rangos. Allí lo que podemos hacer es intervenir y dejar a este a un lado como vigilante para que avisen cuando los otros se han ido en el nombre de Jesús. Los echamos fuera todos y dejamos a este de último. Es decir, que nosotros nos vamos a encontrar con liberaciones que van a haber muchos que dicen ser de alto rango. Sí, porque son reinos aparte, son reinos diferentes dentro de una misma persona. ¿Qué se hace? Simplemente dejamos al que está colaborando, lo dejamos a un lado y empezamos a echar fuera a los demás. O sea, nosotros no vamos ni a interrogar ni nada a los demás, simplemente al que esté allí, que estamos interrogando en el nombre de Jesús, porque el objetivo es la liberación lo más rápido posible de la persona. Hay que arrancarlos a todos, que se peguen como un imán en el nombre de Jesús y que cada uno salga y sea expulsado con su maleta, con su mochila, con la basura, con los escombros, etcétera, con todo lo que han colocado.
Entonces, bueno, los demonios pueden ver a los ángeles y a Jesucristo. Muchos de los demonios ven a los ángeles y a Jesucristo, cosa que a veces nosotros, bueno, en nuestra carne humanamente no podemos ver. Podemos percibir, podemos discernir, podemos sentir, podemos, conforme a la fe también que el Espíritu Santo nos guíe, obviamente podemos sentir y ver muchas cosas en el Espíritu, pero los demonios sí ven a los ángeles y a Jesucristo. Muchas veces ellos dicen, está a tu lado, está allí detrás de ti, al lado tuyo, está aquí. Entonces, bueno, eso es algo que el Señor mismo permite para también acrecentar nuestra fe. El demonio siempre nombra el pecado de la persona o cree tener algún argumento. Eso sí, hermanos, usted va a hacer una liberación, no se le vaya a hacer raro de que el demonio siempre vaya a nombrar el pecado de la persona o creerse con algún derecho. Por eso es importante la comunicación, la paciencia, hermanos. No se le olviden las demás conferencias, hemos hablado de la paciencia. Hay que confrontarlo con la palabra de Dios siempre en caso de tener algún argumento válido, que realmente el demonio diga, yo tengo un argumento válido, pues se da la orden de llamar al frente de nuevo a la persona que está siendo liberada y hacer que confiese y renuncie al pecado que este demonio dice que tiene derecho. Entonces se llama a la persona fulana de tal de nuevo, el demonio se hace a un lado y esta persona tiene que renunciar al pecado o a la situación que el demonio supuestamente cree tener derecho. Esto no debería pues de suceder, ¿no? Esto lo hemos explicado aquí en Aviva Phil. No debería de suceder porque para ese caso está lo que es la oración de fe, la oración de renuncia, la oración de libertad, está el cuestionario, se ha renunciado al cuestionario de todos los pecados que se han hecho, etcétera. Entonces esto no debería suceder, pero en caso tal de que suceda, pues así se tendría que hacer. Entonces tratar de no saltarnos los pasos anteriores. Ustedes, mis hermanos amados, debe tener usted buenos argumentos como ministro de liberación y recuerda que tu argumento es la palabra de Dios. Ten buenos apuntes, este es tu material de trabajo. Recuerde que en sus apuntes deben colocar todos los textos bíblicos habidos y por haber, todo su material de trabajo que dice la Biblia sobre maldiciones generacionales, sobre los pecados propios, sobre los pactos, sobre los traumas o accidentes, sobre la brujería. Todo esto usted lo puede tener escrito y aprendérselos y tenerlos en su corazón y en su memoria. Y bueno, estos son sus argumentos y esto es lo que va a hacer que tú seas un buen ministro de liberación. Así que, mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja. Bueno, bendiciones. Entonces nos vamos a empezar a despedir todos en el nombre de pelear la buena batalla de la fe. Quiero recordarles, mi amor, antes de terminar, a todos nuestros queridos oyentes que en este nivel 1, clase número 7, estamos enseñando sobre el proceso de liberación. Es muy importante este proceso, pero recuerden que cada punto es un tema, o sea que estamos dando es un resumen, es como algo como para que ustedes empiecen, practiquen y empiecen a creerle al Señor de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que si el que nos envió está siempre con nosotros, nunca nos dejará, nunca nos desamparará, Él siempre va a estar con nosotros. Aquel que necesita de esos dones, esos frutos, pues empiece a trabajar en ellos, pídaselo a Jesucristo y Él se los dará en el nombre del Señor. Ok, bueno, amado hermano, amada hermana, tú que nos escuchas a través de las redes sociales, compártele este mensaje a alguien que necesita, contáctanos. Si sabes de alguien que nos pueda ubicar a través de las redes sociales, a través de nuestra línea, ¿sí? Amén. A nuestra línea telefónica que es 315-647-0234 o nuestro correo electrónico. Amén, avivatulu@gmail.com. Entonces allí puede comunicarse con nosotros todo lo que es respecto a Aviva Phil, Formación Integral Libérate, gratuitamente. Es para todos ustedes, mis amados hermanos cristianos, que quieran realmente fortalecer sus iglesias, que puedan fortalecer sus ministerios, fortalecer la obra que el Señor les ha encomendado. Así que nos vemos, Dios me los bendiga en la próxima conferencia. Se despide de ustedes el pastor Oscar Mauricio Lezama y Andrea de Lezama. Así que Dios me los bendiga. Bendiciones.